La historia de Job nos ofrece valiosas lecciones sobre fe, perseverancia y confianza en Dios, incluso en los momentos más difíciles de la vida. A pesar de enfrentar pruebas severas, Job mantuvo su integridad y su fe inquebrantables, incluso cuando fue cuestionado por sus amigos y confrontado con el misterio del sufrimiento humano. Al buscar comprender la sabiduría divina y reconocer sus propias limitaciones, Job encontró restauración y abundantes bendiciones de Dios. Su historia nos recuerda que, aunque no siempre entendamos completamente los caminos de Dios, podemos confiar en su amor y cuidado por nosotros. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a desafíos en nuestras vidas, podemos inspirarnos en la historia de Job para mantenernos firmes en nuestra fe, buscar la guía de Dios y confiar en su promesa de restauración y renovación. Que podamos, como Job, encontrar fuerza y esperanza en Dios, sabiendo que Él es nuestro refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Que podamos recordar siempre las palabras reconfortantes de la Biblia, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Ahora que conocemos la historia no contada de Job, antes de continuar, verifica si estás suscrito al canal para no perderte los próximos vídeos. Vamos al vídeo. Job vivía hace mucho tiempo, en el Oriente. Amigo mío, no te imaginas lo rico que era. Tenía tantos animales, una gran familia y todo lo que puedas imaginar. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Tenía una fe increíble en Dios. Ahora, retrocedamos un poco en el tiempo. Imagina conmigo, una vez había un hombre llamado Job, y era el más rico de todo el Oriente. Tenía tanto ganado, ovejas, camellos, como puedas contar las estrellas en el cielo. Y más que eso, tenía una familia grande y amorosa. Pero, ¿sabes? No todo en la vida es siempre un lecho de rosas. A veces, cosas malas suceden, incluso a personas buenas. Y eso fue lo que me pasó a mí, Job. Dios permitió que pasara por muchas pruebas, para poner a prueba mi fe. Imagina, perdí todo. Todo, mi casa, mis animales, mis hijos. Fue un momento muy difícil, ¿sabes? Pero aún así no abandoné mi fe en Dios. Seguí confiando en Él, incluso cuando todo parecía estar en mi contra. ¿Sabes? Hay un versículo en la Biblia que dice, el Señor ha dado, y el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Job 1 verse 21. Esta frase resume muy bien lo que sentí en ese momento. Sabía que, incluso en las peores circunstancias, Dios estaba conmigo. ¿Y sabes qué pasó después? Dios me bendijo aún más. Restauró todo lo que había perdido, el doble. Fue maravilloso, una verdadera prueba del amor y cuidado de Dios por mí. Así que, mi historia no es solo sobre pérdidas y dificultades, sino también sobre fe, perseverancia y la fidelidad de Dios. Y eso es lo que quiero enseñarte hoy, amigo mío. No importa lo que estés enfrentando, nunca pierdas tu fe. Dios siempre está a tu lado, y puede transformar incluso los momentos más difíciles en bendiciones increíbles. Después de pasar por tantas dificultades, ¿puedes imaginar cómo me sentí cuando Dios restauró todo el doble? Fue una mezcla de gratitud, alegría y, sobre todo, una renovación profunda de mi fe. Créeme, amigo mío, cuando te digo que el amor y el cuidado de Dios son verdaderamente sorprendentes. Incluso en los momentos más oscuros, Él está trabajando a nuestro favor, preparando algo increíble para nuestro futuro. Esta es una de las lecciones más importantes que aprendí en mi viaje. Ahora, permíteme contarte un poco más sobre cómo vivía antes de todas estas pruebas. Era conocido como el hombre más rico del Oriente. Mi riqueza era inmensa, pero no solo eso era lo que me hacía especial. Era un hombre justo, temía a Dios y evitaba el mal. Esa era la base de mi vida, mi fe inquebrantable. Pero, como dije, incluso los más justos pueden enfrentar desafíos. Y así fue como me sucedió a mí. Dios permitió que Satanás probara mi fe, y fui sometido a pruebas que ni te imaginas. Perdí mis bienes, mi salud, e incluso mis amigos y familiares dudaron de mí. Pero nunca perdí mi fe. Incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parecía perdido, seguía confiando en Dios. Y Él no me abandonó. Me sostuvo, me dio fuerzas para soportar todas las tribulaciones. ¿Sabes? A veces la gente me pregunta por qué no maldecí a Dios por todo lo que me sucedió. Pero la verdad es que siempre supe que Dios tenía un plan más grande para mí.
Sabía que mis aflicciones no eran el fin de la historia, sino solo una parte del camino que Dios había preparado para mí. ¿Y sabes qué? Al final, fui recompensado por mi fe y fidelidad. Dios restauró mi salud, mi riqueza, e incluso me dio una nueva familia. Fue un momento de gran alegría y gratitud en mi vida. Así que mi historia no es solo sobre pérdidas y dificultades, sino también sobre la fidelidad de Dios y la importancia de la fe inquebrantable. Espero que, al escuchar mi historia, te inspires a confiar en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que Él siempre está a tu lado, incluso en los momentos más difíciles. Recuerda siempre las palabras de la Biblia que dicen: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, el Señor sobre ti levante su rostro y te dé paz. Números 6, 24-26. Que estas palabras traigan consuelo y esperanza a tu corazón, así como lo hicieron con el mío. Era justo, honesto y siempre hacía lo correcto. Pero su vida cambió de la noche a la mañana. Imagina esto: Jo tenía todo lo que alguien podría desear. Tenía una familia grande y amorosa, muchos amigos y un montón de cosas geniales, como animales, casas y más. Pero un día, todo cambió. De repente, Jo lo perdió todo. Todo, absolutamente todo. Sus animales, sus casas, sus hijos, fue una tristeza inmensa. Y no solo eso, ¿sabes? También se enfermó mucho, sufriendo mucho. Pero aún así, no perdió su fe. ¿Sabes por qué? Porque Jo confiaba en Dios con todo su corazón. Aunque todo parecía ir mal, seguía creyendo que Dios tenía un plan para él. ¿Y sabes qué más? Aún en medio de todo ese dolor, Jo dijo algo muy importante. Dijo: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1 verse 21. Esa frase es muy poderosa, ¿verdad? Muestra que, incluso cuando las cosas están difíciles, podemos confiar en Dios. Él siempre está a nuestro lado, cuidándonos y ayudándonos a superar cada desafío. Es como una lucecita brillante que nos guía en la oscuridad. Entonces, la historia de Jo nos enseña que, incluso cuando las cosas parecen imposibles, podemos confiar en Dios. Él nunca nos abandona y siempre tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Eso es lo que hace que la historia de Jo sea tan especial e importante para nosotros, a pesar de ser tan antigua. Después de pasar por todas esas pruebas, Jo no se rindió. Siguió confiando en Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. ¿Y sabes qué? Al final, Dios bendijo a Jo aún más que antes. Es asombroso, ¿verdad? Incluso cuando la vida parece estar patas arriba, Dios puede transformar nuestras situaciones y darnos bendiciones maravillosas. Esa es una lección muy importante que aprendemos de la historia de Jo. ¿Y sabes qué más es genial? Jo no era perfecto, al igual que nosotros. Tenía sus dudas, sus preguntas para Dios y está bien. Dios entiende y ama la honestidad de nuestro corazón. Así que, no importa lo que estés pasando, recuerda la historia de Jo. Recuerda confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Él siempre está a nuestro lado, cuidándonos y dándonos fuerzas para seguir adelante. ¿Y sabes qué más es genial sobre la historia de Jo? Nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, Dios siempre está trabajando detrás de escena, preparando algo increíble para nosotros. Es como un gran plan que Él tiene para nuestras vidas, lleno de amor, esperanza y bendiciones. Entonces, la próxima vez que te sientas desanimado o tengas miedo, recuerda la historia de Jo. Recuerda que Dios siempre está contigo, listo para ayudarte a superar cualquier desafío. Y recuerda también las palabras de la Biblia que dicen: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3, 5. Estas palabras son como un abrazo de Dios, recordándonos que siempre está cuidando de nosotros. ¿Has oído hablar de los amigos de Job? Eran 3 tipos llamados Elifaz, Bildad y Zofar. Eran buenos amigos, ¿sabes? Y querían ayudar a Job cuando estaba pasando por un momento muy difícil. Pero mira, estos amigos de Job a veces no sabían muy bien cómo ayudar. Tenían algunas ideas sobre por qué Job estaba sufriendo tanto. Pensaban que tal vez era por algún pecado que había cometido. Imagínate, estás pasando por un momento difícil y tus amigos comienzan a decir que es tu culpa. No es fácil, ¿verdad? Pero eso es lo que le pasó a Job. A pesar de querer ayudar, los amigos de Job medio que mezclaron las cosas.
Pensaban que el sufrimiento siempre venía como resultado del pecado. Pero la verdad es que no siempre es así. A veces, la vida nos pone en situaciones difíciles, no porque hayamos hecho algo mal, sino porque es parte del plan de Dios para nosotros. Es como una lección difícil en la escuela. No es porque hayas hecho algo mal, sino porque necesitas aprender algo importante. ¿Y sabes qué es genial? Aunque los amigos de Job estaban un poco confundidos, Job siguió siendo fiel a Dios. Sabía que Dios lo amaba, incluso en los momentos difíciles. Esto nos enseña que, a veces, las personas pueden no entender lo que estamos pasando, pero Dios siempre entiende. Él nos ama y nos cuida, incluso en los momentos más difíciles. Entonces, la próxima vez que estés pasando por un momento difícil y alguien diga algo que te confunda, recuerda la historia de Job. Recuerda que Dios siempre está a tu lado, incluso cuando los demás no entienden. Y recuerda las palabras de la Biblia que dicen: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3, 5. Estas palabras son como un abrazo de Dios, recordándonos que siempre está cuidando de nosotros. Como te estaba diciendo, a pesar de las palabras confusas de los amigos de Job, él permaneció fiel a Dios. Sabía que Dios lo conocía mejor que nadie y que su sufrimiento no era necesariamente resultado de algún pecado que hubiera cometido. Esta historia nos enseña una lección muy importante sobre comprensión y empatía. A veces, podemos querer ayudar a alguien que está pasando por dificultades, pero podemos terminar diciendo cosas que no son verdaderas o que no ayudan de verdad. Es importante recordar que cada persona es única y que no siempre podemos entender completamente lo que están pasando. Pero, incluso cuando los demás no entienden, Dios siempre entiende. Nos conoce por dentro y por fuera, y siempre está a nuestro lado, guiándonos y reconfortándonos en los momentos difíciles. Entonces, si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, recuerda ser amable y compasivo. A veces, todo lo que esa persona necesita es un hombro amigo y alguien que escuche sin juzgar. Y si tú mismo estás pasando por un momento difícil, recuerda confiar en Dios. Él siempre está listo para escuchar tus preocupaciones y ayudarte a encontrar fuerzas para seguir adelante. Recordemos las palabras de Jesús, que nos dicen: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 y 28. Estas palabras nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas y que siempre podemos encontrar consuelo y paz en Dios. Así que imagina esto: Job tenía unos amigos que querían ayudarlo cuando estaba pasando por un momento muy difícil. Intentaron hablar con él, entender lo que estaba pasando, pero a veces las cosas se volvían un poco complicadas. Job, pobrecito, estaba sufriendo mucho, y no entendía por qué todo eso le estaba pasando. Quería entender, quería encontrar una respuesta a su sufrimiento, pero no era fácil. Entonces, Job decidió recurrir a Dios. Habló con Dios, expresó todas sus angustias, todas sus dudas. Quería entender, quería encontrar una luz en medio de la oscuridad. ¿Y sabes qué es lo mejor? Incluso cuando Job estaba pasando por todas esas luchas, nunca perdió la fe en Dios. Sabía que Dios estaba con él, cuidándolo, incluso en los momentos más difíciles. Esto nos enseña algo muy importante: incluso cuando la vida parece muy complicada, incluso cuando no entendemos por qué suceden las cosas, Dios siempre está a nuestro lado, cuidándonos. Y sabes que hay una frase muy genial en la Biblia que dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3, 5. Esto significa que, incluso cuando no entendemos, podemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Entonces, amigo, si estás pasando por un momento difícil, no te desanimes. Recuerda la historia de Job y confía en Dios. Él siempre está ahí, listo para ayudarnos y guiarnos por el camino correcto. A pesar de toda esa confusión y dolor, Job no se rindió. Siguió buscando entender el motivo de su sufrimiento, incluso cuando sus amigos no entendían e incluso lo acusaban de cosas que no había hecho. Esta historia nos muestra que es normal tener dudas y cuestionamientos, especialmente cuando enfrentamos momentos difíciles en la vida. Pero lo más importante es nunca perder la fe en Dios y mantener nuestra integridad, incluso cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Job nos enseña que podemos hablar con Dios, expresar nuestros sentimientos y pedir su ayuda cuando enfrentamos problemas. Él siempre está ahí para escucharnos y reconfortarnos, incluso en los momentos más difíciles. ¿Y sabes qué es lo mejor?
Incluso cuando Job estaba en medio de toda esa confusión, sabía que podía confiar en Dios. Dijo, porque yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra, Job 7:25. Esto muestra la confianza y la esperanza que tenía en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Así que, si estás pasando por un momento difícil, recuerda la historia de Job. Recuerda hablar con Dios, pedir su ayuda y confiar en que Él está cuidando de ti. Y recuerda también las palabras de Jesús, que nos dicen, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, Juan 4:33. Estas palabras nos recuerdan que, incluso en las dificultades, podemos encontrar fuerza y consuelo en Dios. En conclusión, la historia de Job nos ofrece valiosas lecciones sobre fe, perseverancia y confianza en Dios, incluso en los momentos más desafiantes de la vida. En medio de pruebas severas, Job mantuvo su integridad y fe inquebrantables, a pesar de ser cuestionado por sus amigos y confrontado con el misterio del sufrimiento humano. Al buscar comprender la sabiduría divina y reconocer su propia limitación, Job encontró restauración y abundantes bendiciones de Dios. Su historia nos recuerda que, aunque no comprendamos completamente los caminos de Dios, podemos confiar en su amor y cuidado por nosotros. Así, cuando nos enfrentemos a desafíos en nuestras vidas, podemos inspirarnos en la historia de Job para mantenernos firmes en nuestra fe, buscar la guía de Dios y confiar en su promesa de restauración y renovación. Que podamos, como Job, encontrar fuerza y esperanza en Dios, sabiendo que Él es nuestro refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Que siempre recordemos las reconfortantes palabras de la Biblia: el Señor es bueno, un refugio en tiempos de angustia. Él conoce a los que confían en Él, Nahum 1:7. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender la historia de Job, que Dios te bendiga y nos encontremos en el próximo vídeo.